Ok, bueno, es una tremenda alegría estar con Mario hoy día, porque con Mario tenemos una relación que es casi indecente de más de 60 años, así que y ha sido extremadamente cercana, porque nos conocimos en la escuelita, ¿no? Con todo respeto, de Química y Farmacia, ahora llamada Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, hace mucho tiempo, eh, pero hemos seguido de alguna manera vidas paralelas y yo creo que, bueno, todos pasan por un doctorado y hacen postdoctorado, que eso no, pero yo creo que hay que mencionar las cosas importantes de la gente. Y la verdad que Mario, yo lo conocí cercanamente, cuando estábamos los dos en Boston en los años 70 y comienzo de los 80. Y Boston trabajaba en un instituto asociado a Harvard, el Boston Biomedical Research Institute. Pero aquí viene la primera cosa importante de Mario. Teníamos un grupo que se llamaba Chile Democrático para echar abajo la dictadura, y Mario y yo bailábamos cueca. Eso es lo más increíble que uno puede pensar, ¿no? ¿Verdad? Bailábamos cueca y vendíamos empanadas para juntar fondos para mandar para Chile. Sí, a mí, perdona que te interrumpa, a mí me llamó Rosa. Sí, es el brazo rosa. Entonces, esa es la primera cosa importante. Yo creo que la segunda cosa importante es el hecho de la decisión de que cuando uno está en una buena situación en Chile, decide volver, en Estados Unidos, decide volver a este país en tiempos bastante oscuros, los tiempos a comienzos de los 80. Y volvimos muy cercanos, volvimos 83, 84 junto con Mario. Y aquí viene la segunda cosa importante de Mario, que yo creo que es fundamental. Yo creo que gracias a Mario tenemos inmunología en Chile. Mario fue uno de los primeros que impulsó la inmunología y, si no me equivoco, fue el primer presidente de la ¿verdad? Sociedad de Inmunología. ¿Me equivoco, Mario, o no? Entonces, a mí me acuerdo. Pero puede ser. Entonces, o sea, de ahí partimos. Y yo creo que la tercera cosa importantísima es que ha formado una cantidad de gente enorme a través de ser un profesor de la Universidad de Chile, pero también, digamos, su rol ha sido fundamental en colaborar muy estrechamente con Pablo Valenzuela en montar y realmente realizar crear un centro tan importante como es la Fundación Ciencia y Vida. Porque es un ejemplo en donde la buena ciencia básica se puede juntar con la cosa de innovación, una innovación que es seria y fundamentada en la parte básica. Entonces, yo creo que con esas tres cosas, para mí, fuera de la gran amistad con Mario, han sido fundamentales. Y yo me voy a decir para el país, porque haber echado a andar la inmunología, que es tan importante en este país, pienso que ha sido fundamental. Así que, Marito, without more ado, okay, lo dejo que nos cuente lo que ha estado haciendo últimamente. Así que, bueno, Marito. Gracias, Ramón, por tu generosa presentación. Es todo mentira, pero no importa, la gente no sabe eso. Mario. Claro, voy a contarle algunas cosas que no son las últimas que han pasado en el laboratorio. Les voy a contar más bien cosas de cuando yo estaba mucho más activo de lo que estoy ahora, ¿ya? Porque ahora me dedico más a la gestión, a escribir y revisar proyectos más que a la investigación propiamente tal, así que son cosas que hicimos un tiempo atrás, pero yo creo que también marcaron una época en lo que ha sido la inmunología en Chile, ¿ya?
las personas porque veo algunas personas que no son del centro, veo que son del laboratorio de inmunología. ¿Ah? Ellos han escuchado esta historia muchas veces. A ver, voy a ver si es que ahora puedo hacer lo que tengo que hacer, compartir pantalla. Ahí está. No sé si ven el puntero. Sí, se ve perfecto. Ya, ok. Y Ramón, cuando me pidió ayer, me llamó ayer por teléfono y me dijo que tenía que dar un seminario hoy día, ¿ya? Entonces, me dijo, esto va a ser para... Va a haber mucha gente que no tiene idea de inmunología, o muy poca idea de inmunología. Y yo creo que mucha de la inmunología que han escuchado ha sido últimamente debido a la invasión del COVID-19, ¿ya? Que a lo mejor podemos tocar ese tema después al final, si tienen alguna consulta, quieren saber alguna cosa, y yo los puedo contestar. Entonces, en vista de eso, Ramón me dijo, por favor, haz una pequeña introducción de inmunología para los ignorantes, ¿ya? Para la gente que no sabe nada de inmunología. Yo tenía una presentación del sistema inmune muy breve que era como para niños de kindergarten, ¿ya? Pero me dio como vergüenza presentar eso, así que hice una presentación para niños de básica, ¿ya? Y yo creo que me van a poder seguir con esto. Antes que empiece, ¿qué pasa aquí? Antes que comience, quiero partir por lo más importante, que es dar las gracias y reconocer el reconocimiento a la gente que ha participado en estos estudios. Yo voy a hablar fundamentalmente de dos temas. Uno que es las células dendríticas y el ácido retinoico en el homing de los linfocitos T. Y en un segundo tema voy a hablar de la función que ha tenido el ácido retinoico y las células dendríticas y los linfocitos T reguladores en trasplante de órganos, ¿ya? Este primer trabajo participó fundamentalmente Rodrigo Mora y Jaime de Calisto, y en el segundo trabajo una estudiante, Carolina Alarcón, con la colaboración de dos médicos de la Clínica Las Condes, Alberto Fierro y Jorge Morales, y nada de esto habría sido posible sin la ayuda y la colaboración de María Rosa Bono, de la Facultad de Ciencias, y Daniela Sauma, y el financiamiento, obviamente, originalmente de CONICYT y hoy en día de la ANIT. Entonces, para dar comienzo a esto, este es un diapositivo que resume brevemente. Los inmunólogos tendemos a calificar o clasificar la inmunología en dos aspectos. O sea, el sistema inmune no tiene idea de qué es lo que hacemos nosotros al separarlo en inmunidad innata e inmunidad adaptativa, ¿ya? Pero la gracia es que la inmunidad innata es la primera reacción del sistema inmune contra patógenos invasores, ¿ya? Se produce durante las primeras horas de invasión del patógeno. Tenemos como elementos de esta inmunidad innata las barreras epiteliales, fundamentalmente la piel, células fagocitarias, ¿ya? Dentro de las células fagocitarias obviamente encontramos los macrófagos, pero más importante, como van a ver más adelante en esta presentación, la célula dendrítica, células natural killers y elementos del complemento. Pero una vez que ha actuado la inmunidad innata y no ha sido capaz de eliminar la totalidad del patógeno, se echa a andar la inmunidad adaptativa, de la cual tenemos dos elementos centrales, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Vamos a hablar fundamentalmente en esta presentación de los linfocitos T, pero quiero mencionar los linfocitos B porque son los productores de anticuerpos, y tiene mucho que ver con lo que ha pasado últimamente en la invasión del COVID-19, y las vacunas que están destinadas fundamentalmente a echar a andar
la inmunidad de los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Y esta inmunidad adaptativa, obviamente, dura días, meses, años y a veces toda la vida. Ya algunos de nosotros, yo creo que todos nosotros hemos sido vacunados contra la tuberculosis, por ejemplo, y todavía estamos inmunes contra la tuberculosis. ¿Ya? Algunos de nosotros muchos años después. No quiero decir cuántos porque me da vergüenza. Algunos de nosotros, por ejemplo, yo me vacuné contra la tuberculosis probablemente hace más de 60, 70, 80 años atrás, no sé. Y todavía tengo anticuerpos y células contra el patógeno. Entonces ahora viene la respuesta inmune en una diapositiva. Y ¿qué es lo que sucede? Cuando el sistema inmune encuentra un patógeno, lo primero que los patógenos entran generalmente por las mucosas, donde se encuentran fundamentalmente estas células dendríticas que les mencioné recién, ¿ya? Y el patógeno lo que hace es producir inflamación y la célula dendrítica captura, fagocita al patógeno, puede ser bacteria, puede ser virus, ¿ya? Y se produce una maduración de la célula dendrítica y su migración a los órganos linfoides más cercanos, ¿ya? Estas células dendríticas, como les decía, se encuentran fundamentalmente en los sitios de entrada del patógeno, las mucosas, en la mucosa respiratoria, la mucosa genital y principalmente en la mucosa del intestino, ¿ya? Permiso, es agua, por si acaso. Bueno, al encontrarse con el patógeno, la célula dendrítica lo captura, lo fagocita, se produce la maduración de la célula dendrítica debido al proceso inflamatorio. Esta célula dendrítica migra al órgano linfoide más cercano, por ejemplo, los ganglios, en el caso de que sea una infección intestinal, son las placas de Peyer o el ganglio mesentérico. Y es en este lugar donde la célula dendrítica le presenta partes del patógeno, ¿ya? El patógeno es destruido al interior de la célula dendrítica y parte del patógeno es presentado a los linfocitos T vírgenes que provienen del timo. El timo es un órgano linfoide primario que se encuentra cerca del área del corazón y la célula dendrítica le presenta entonces partes de este patógeno al linfocito T virgen y lo transforma en el linfocito T efector. Este linfocito T efector ahora sale del órgano linfoide y migra al sitio de la infección, en este caso, por ejemplo, el intestino, y activa la respuesta inmune eliminando el patógeno, ¿ya? Hay un proceso de migración, entonces, desde el órgano linfoide, por ejemplo, hacia el sitio de la infección. Entonces, el procesamiento de los patógenos induce linfocitos T efectores, ¿ya? Y una respuesta inmune. Pero tenemos otro aspecto de la respuesta inmune, que es la tolerancia. Porque la respuesta inmune, por suerte, en general, no responde contra las células propias del organismo. Las características principales de esto: cuando se produce apoptosis de nuestras, las células normales nuestras renovándose, se produce la apoptosis, la célula dendrítica ahora captura partículas o elementos de esta célula apoptótica sin que haya una inflamación. Y al no haber inflamación, esta célula dendrítica fagocita elementos de la célula apoptótica y migra al órgano linfoide, al igual que el proceso anterior, pero esta vez la célula dendrítica no ha madurado porque no ha habido un proceso inflamatorio.
Entonces le presenta antígeno ahora nuevamente a la célula, al linfocito T virgen, y en vez de transformarlo en un linfocito T efector, lo transforma en un linfocito T regulador. Y este linfocito T regulador ahora también hace un homing, una migración hacia el sitio de la infección, y lo que hace es detener el proceso inflamatorio en el sitio de la infección. Entonces, el procesamiento de células apoptóticas normalmente induce células T reguladoras y tolerancia contra los antígenos propios. Y estos son los dos aspectos principales de la respuesta inmune que tenemos que mantener presente. Pero les voy a hablar también un poco acerca de los anticuerpos, porque probablemente surjan algunas preguntas al final, especialmente relacionados con el proceso de las infecciones por el COVID-19, ¿ya? Que nuestra respuesta se da principalmente por anticuerpos. El linfocito B, tiene receptores específicos contra los patógenos, reconoce al patógeno, y de la misma manera, de una manera muy similar a lo que lo hace la célula dendrítica, fagocita este patógeno y lo procesa, y ahora se encuentra con un linfocito T, le muestra al linfocito T específico también contra el mismo elemento del patógeno, le muestra elementos de este patógeno al linfocito T, y el linfocito T le entrega señales ahora al linfocito B para que haga dos cosas. Primero, se transforma en un linfocito T de memoria y en un linfocito T productor de anticuerpos que nosotros llamamos células plasmáticas, ¿ya? Y son estas células de memoria las que permanecen en el organismo. Las células plasmáticas son generalmente de vida corta, algunas duran días, otras semanas, y por eso que en el caso, por ejemplo, de la infección con el COVID-19, se dice que en un plazo de semanas y hasta 6 meses, los anticuerpos protectores contra el COVID-19 desaparecen, porque estas células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos, tienen una vida media corta. Entonces, el sistema inmune está en un estado de homeostasis, que es un fino balance en lo que es la tolerancia, que es producida por células dendríticas inmaduras, que producen linfocitos T reguladores, y por otro lado, las células dendríticas maduras, que producen inmunidad al generar los linfocitos T efectores. Este balance entre tolerancia e inmunidad es especialmente importante en el intestino. Primero que nada porque en el intestino tenemos una importante carga bacteriana, que no son bacterias patógenas, sino que son bacterias comensales que se encuentran con nosotros en nuestro intestino. Generalmente nosotros vamos a procesar antígenos, o las células dendríticas van a procesar antígenos de estas células comensales o de los alimentos, ¿ya? Y llevan, como no hay una inflamación en el intestino, llevan a la producción de linfocitos T reguladores, de manera que podemos ir a comer un McDonald's y no nos pasa nada, ¿ya? Pero si el McDonald's está contaminado con bacterias patógenas, estas bacterias patógenas son reconocidas ahora por las células dendríticas, que migran al linfonodo más cercano, en este caso las placas de Peyer o el ganglio mesentérico, y producen células efectoras que van a ir a eliminar el patógeno con que venía la hamburguesa del McDonald's. Y estos son los elementos centrales que vamos a ver en la respuesta inmune, ¿ya? La tolerancia, por la invasión de patógenos por un lado, la tolerancia. Ya para complicar un poco más el tema, entonces, resulta que los linfocitos T existen en varios colores y sabores, ¿ya? Tenemos principalmente tres tipos de linfocitos T efectores: los helper 1, los helper 2 y los helper 3, y otra fracción de linfocitos T que son los linfocitos T reguladores.
Y estos linfocitos se producen dependiendo del patógeno. Por ejemplo, los linfocitos Th1 se producen con los patógenos cuando el patógeno es un patógeno intracelular, una bacteria intracelular o un virus, como es el caso del COVID-19, ¿ya? Y la producción de estos linfocitos depende entonces de las citoquinas que produce la célula madura, la célula dendrítica madura, en este caso los linfocitos Th1, que van a ir a eliminar patógenos intracelulares, producen interferón, que es la célula principal que tenemos para eliminar virus y bacterias intracelulares. Los linfocitos Th2 se conocen como los linfocitos T-helper propiamente tal, porque son los que le dan ayuda a los linfocitos B para producir anticuerpos. Pero también tenemos otros linfocitos, son los Th17, que se caracterizan por producir interleuquina 17, principalmente. Pero fíjense ustedes que para producir el linfocito Th17, que es un linfocito fundamentalmente inflamatorio, se usa la célula dendrítica produce TGF-beta, que es el mismo factor que produce la célula dendrítica inmadura, TGF-beta. Y la diferencia entre producir un linfocito T inflamatorio y producir un linfocito T tolerogénico está en el caso de que, en el caso del linfocito Th17, se produce además de TGF-beta, interleuquina 6, pero en el caso de los linfocitos, además de TGF-beta, se produce ácido retinoico. Y aquí está la gran diferencia, un balance entre lo que es inmunidad, que es Th17, y lo que es la tolerancia producida por los linfocitos T reguladores. Producción de interleuquina 6 o producción de ácido retinoico. Y nosotros nos vamos a concentrar en esta presentación fundamentalmente en la producción de ácido retinoico y el papel que tiene en tolerancia. Entonces, los dos temas que quiero tocar con ustedes hoy día son el del homing linfocitario y el modelo trasplante. El homing linfocitario, nos metimos en este tema. Yo en aquella época, más o menos en la prehistoria, hacía clases yo en la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile, y habían dos estudiantes ahí muy particulares, Rodrigo Mora y Alberto Fierro. Ambos eran médicos. Y vinieron a tomar el curso de inmunología porque querían aprender un poco de inmunología. Y después me hice muy amigo tanto de Rodrigo Mora como de Alberto Fierro, y después de clase nos íbamos a tomar un café en la Facultad de Medicina, y Rodrigo Mora me puso una pregunta que me dejó en aprieto. Me preguntó, me dijo, ¿y cómo sabe el linfocito, una vez que encontró el patógeno, cómo sabe el linfocito a dónde tiene que ir para eliminar el patógeno? ¿Cómo sabe llegar al sitio de la infección? Porque podría irse a cualquier lado, ¿ya? Entonces, le dije, mira, Rodrigo, la verdad es que no tengo la respuesta. No hay ninguna evidencia en la literatura que muestre cuál es el mecanismo preciso que usan los linfocitos para llegar al sitio de la infección. Pero si quieres saber cómo esto pasa, ven al laboratorio y ven a hacer tu tesis conmigo, ¿ya? Y averigua cómo es que el linfocito reconoce el sitio de la infección y migra hacia allá. Y eso fue lo que hicimos. Rodrigo se vino a trabajar al laboratorio y comenzamos a trabajar en el homing linfocitario. Entonces la pregunta era, ¿cómo sabe el linfocito dónde está el patógeno? Y podíamos pensar en dos maneras distintas de resolver el problema. El linfocito llega por sí solo, sale a la circulación, va migrando y de repente se encuentra con el sitio de la infección, que hay una inflamación, hay un patógeno y reacciona. O podría haber un mecanismo de guía que lleva este linfocito T efector, que llega el linfocito T efector al sitio de la infección. Y para nosotros, conversando el tema, el mecanismo que nos resultaba como obvio era que las células dendríticas tuvieran algo que ver con esto, ¿ya?
y nos metimos a estudiar esto de las células dendríticas, y después aparece el ácido retinoico y el Homer linfocitario, y les voy a contar cómo llegamos a eso. Entonces empezamos a averiguar qué pasa con las células dendríticas y los linfocitos T y su migración al sitio de la infección. Y entonces nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema? Entonces, lo que hicimos fue, tomamos células dendríticas de distintos órganos de un ratón, en este caso de la cepa PAN-C, los ratones blancos que la gran mayoría de ustedes conocen, ¿ya? Y sacamos células dendríticas de los órganos del intestino, placas de Peyer, linfonodo mesentérico, de los linfonodos periféricos, por ejemplo, en el caso de los humanos, linfonodos que están en las axilas, en los ganglios, etc. En el ratón podemos sacar de otros sitios también, pero donde hay muchas células dendríticas también es en el vaso, que es un órgano linfóide secundario, donde se produce también la respuesta inmune. Entonces tomamos estas células dendríticas de distintos órganos por separado, sacamos linfocitos T virgen del timo, que es el sitio donde se producen los linfocitos vírgenes, ¿ya? Y los pusimos en contacto con las células dendríticas de los distintos órganos, ¿ya? En presencia de un patógeno. Y después produjimos linfocitos T efectores, ¿ya? Estos linfocitos T efectores activados ahora, que debían tener los receptores de migración apropiados, ¿ya? En el caso del intestino, donde sacamos placas de células de placas de Peyer y del linfonodo mesentérico, ya se sabía por estudios anteriores que habían dos receptores, que los linfocitos T efectores que se encontraban en el intestino tenían dos receptores de homing, que eran CCR9 o Chemokine Receptor 9 y alfa-4 beta-7, una integrina, ¿ya? Entonces fuimos a mirar qué pasaba con los linfocitos T efectores que se habían producido con los distintos órganos, ya sea con células dendríticas del ganglio mesentérico, del intestino, o células dendríticas que provenían del vaso o de otros sitios. Y la manera de mirar esto es a través de citometría de flujo, y me voy a tener un minuto para explicar cómo funciona el sistema de citometría de flujo. Tenemos los linfocitos T que tienen, además del receptor específico para antígeno, o T-cell receptor, contienen muchas otras moléculas en su superficie. En este caso he colocado dos de ellas, que son los receptores alfa-4 beta-7 y CCR9, que son los receptores de migración al intestino. Y nosotros podemos reconocer estos tipos de receptores con anticuerpos específicos contra el receptor, y los podemos marcar con células, con moléculas fluorescentes, ¿ya? Por ejemplo, podemos marcar el linfocito T, el anticuerpo que reconoce al receptor del linfocito T con una molécula fluorescente roja, al anticuerpo que reconoce al CCR9 con una molécula fluorescente amarilla, y a los anticuerpos que reconocen al alfa-4 beta-7 con una molécula fluorescente de color verde, y los pasamos por el citómetro. El citómetro lo que hace es tomar estas células. Nosotros en ese tiempo, cuando comenzamos, teníamos un citómetro muy rudimentario que reconocía unos pocos colores. Hoy en día hay citómetros que reconocen 20, 30 colores fluorescentes distintos. Y lo que hace el citómetro es, uno hace pasar estas células, existe un nozzle, una salida por donde que está vibrando a una frecuencia tal que produce pequeñas microgotas, y cada gota encierra una célula. Y estas células pasan por este equipo que está vibrando a una cierta frecuencia. Las células son excitadas por un rayo láser, y hay un detector que determina si esa célula que pasó por ahí viene marcada con color verde, viene marcada con color amarillo, viene marcada con color rojo, ¿ya? Y podemos mirar entonces
el citómetro nos entrega distintas maneras de mirar estas células. Una manera es la que les muestro acá, en la cual estamos viendo solamente las células que reconocen el anticuerpo que reconoce al receptor de linfocitos T, que es de color rojo, y aquí están marcados los linfocitos T. Y habían otras células que estaban contaminando esto. Este es el caso en el cual ponemos presente al linfocito virgen con células dendríticas sin antígeno. Lo único que vemos son linfocitos T. Pero ahora si ponemos las células T vírgenes con células dendríticas, por ejemplo, del ganglio, de un ganglio periférico, ¿ya? O ponemos los linfocitos T virgen en presencia con células dendríticas derivadas del ganglio mesentérico, le agregamos antígeno, y podemos ahora mirar no solamente el color rojo del anticuerpo que marca el receptor, que permite reconocer a los linfocitos T, sino que permite también reconocer, por ejemplo, el color amarillo del receptor del Chemokine Receptor 9, que es el receptor que lleva la célula al intestino. Y lo que pudimos ver en este caso es que cuando hacíamos este experimento en presencia de células dendríticas de ganglios periféricos, había muy pocas células, un 30%, que expresaban el receptor CCR9, mientras que si lo poníamos en contacto con células dendríticas del ganglio mesentérico, alrededor de un 80% de las células presentaban el receptor de migración al intestino. Y lo mismo pasaba con el otro receptor, que es el alfa-4 beta-7, la integrina alfa-4 beta-7, en presencia de, por ejemplo, en este caso, de células dendríticas del vaso, la S por spleen, habían muy pocas células que expresaban alfa-4 beta-7, alrededor del 18%, mientras que si lo poníamos en presencia de células dendríticas del ganglio mesentérico con antígeno, alrededor de sobre el 80% de las células presentaban el receptor alfa-4 beta-7. Entonces esto nos decía claramente que había algo en las células dendríticas del ganglio mesentérico que le entregaba señales al linfocito T virgen para migrar al intestino, porque le inducía el Chemokine Receptor 9 y el alfa-4 beta-7. Ya había salido en la literatura antiguamente un artículo del grupo de Iwata, un investigador japonés, que fue mencionado en el News and Views de Nature. Iwata había descubierto que el ácido retinoico le entregaba a los linfocitos T la especificidad para migrar al intestino, el ácido retinoico. ¿Ya? Y esto lo tomó Agasse con su gente y publicaron un News and Views que fue muy importante, que tenía el interesante título de que la vitamina A ayuda a los linfocitos T a migrar al intestino en la oscuridad. Y acá está como resumido esto, ¿ya? Donde los linfocitos T vírgenes, que presentaban alfa-4 beta-7 muy bajo, en presencia de células de antígeno y células dendríticas, migraban. Si no había ácido retinoico, migraban a la piel. Si había ácido retinoico, migraban al intestino. Entonces nos preguntamos, bueno, si esto pasa así, si el ácido retinoico tiene que ver con la migración, está el ácido retinoico en las células dendríticas del ganglio mesentérico, y fuimos a mirar eso. ¿Ya? Antes de eso, un pequeño esquema de la síntesis del ácido retinoico a partir de betacaroteno, que se encuentra, como todos ustedes saben, en la zanahoria. Lo importante de esta síntesis es que la última etapa, el retinal, a partir del betacaroteno se producía el retinol. El retinol era reducido al aldehído, ¿ya? Y había una enzima muy particular, la reductasa del ácido retinoico, o RALDH, como la conocemos nosotros, que era capaz de reducir el retinal a ácido retinoico. Y
también se conocía la existencia de un inhibidor de la enzima, que es esta molécula, el DEAB. Entonces nos fuimos a mirar a ver si es que las células dendríticas del ganglio mesentérico tenían retinoico y cómo se comparaba con las células dendríticas de otros sitios. Y fuimos a mirar entonces el RNA mensajero de la enzima que lleva la síntesis de ácido retinoico, la RALDH, y nos encontramos que los ganglios periféricos no tenían la enzima, pero sí que esta enzima estaba presente en los ganglios mesentéricos, en menor cantidad, si agregábamos o no agregábamos interleuquina 4. Y eso está representado aquí en este gráfico, ¿ya? La proporción de la enzima RALDH comparado con la cantidad de beta-actina presente en la célula. Hay una cierta cantidad del mensajero en las células dendríticas del ganglio mesentérico, que aumentaba aproximadamente al doble en presencia de interleuquina 4. Interleuquina 4 es importante para la generación de células dendríticas, y esta proporción de ácido de mensajero de la RALDH desaparecía cuando agregábamos el inhibidor de la síntesis. Entonces, era obvio para nosotros que las células dendríticas del ganglio eran capaces de inducir los receptores de migración al intestino y que el ácido retinoico estaba involucrado en este proceso. Entonces, para poder demostrar esto, lo que hicimos, tomamos ratones VALP-C y les dimos ácido retinoico durante 5 días. Sacamos células dendríticas tanto del ganglio mesentérico como del ganglio periférico, los pusimos en contacto con linfocitos T vírgenes en presencia de antígeno y en presencia de ausencia del inhibidor de la síntesis de la RALDH. Y fuimos a mirar la expresión de RALDH con un reactivo específico que existía, que es el aldeflúor, que lo que hace es marcar la presencia de la enzima intracelular. Y nuevamente nos fuimos a la citometría de flujo. Puede resultar un poco complicado este gráfico, pero lo que realmente representa es que cuando las células no se trataban, o sea, no había inhibidor, en los controles había muy poca presencia de aldeflúor, o sea, muy poca presencia de RALDH en estas células. Cuando agregábamos ácido retinoico, la presencia de estas células, la presencia de aldeflúor al interior de la célula, o sea, la presencia de la enzima, aumentaba de manera importante, alrededor de más de un 40%, y esto, obviamente este aumento era totalmente inhibido en presencia del inhibidor de la enzima, ¿ya? Y esto se muestra aquí en este gráfico de barra, donde lo más importante aquí es que los ganglios, los linfonodos mesentéricos, tenían una cierta expresión de RALDH, medida con aldeflúor, ¿ya? Y que esto aumentaba ligeramente, pero no mucho, en presencia de ácido retinoico. Entonces, en conclusión de estos experimentos, podríamos decir que el ácido retinoico es capaz de inducir la enzima necesaria para su propia síntesis, para la síntesis de ácido retinoico, y además induce los receptores de homing al intestino, alfa 4 beta 7 y el chemokine receptor 9. Obviamente esto ocurre fisiológicamente en el linfonodo mesentérico y en las placas de Peyerl que se encuentran en el intestino, pero no en otros ganglios que se encuentran en otros lados, porque no tienen la enzima, a menos que uno la induzca. Pasamos ahora al segundo tema, que es el tema de los linfocitos T en reguladores en trasplantes. Bueno, no nos voy a detener mucho con esto, pero ustedes saben que trasplantes existen de muchos órganos, desde trasplantes de hígado, de riñón, de corazón, pulmón, incluso intestino.
han aparecido algunos trasplantes de cara, etc. Y se usan muchas drogas supresoras de la respuesta inmune para impedir que el sistema inmune de la persona trasplantada rechace el trasplante. Pero estas drogas tienen ciertos problemas, sobre todo que tienen una sobrevida limitada, son tremendamente dañinas para otras partes de los días. A la gente se le cae el pelo, sufren trastornos gastrointestinales, etc. Además que como inhiben el sistema inmune, predispone al individuo a infecciones y lo predispone también al cáncer, porque el cáncer en general se mantiene a raya gracias a la acción del sistema inmune. Entonces nosotros nos fuimos a ver si es que el ácido retinoico participaba o no también en trasplante. Y entremos entonces a los modelos de trasplante. En el organismo, obviamente, en forma natural, se producen algunos linfocitos T reguladores, como le explicaba al principio, cuando las células dendríticas capturan antígenos provenientes de células apoptóticas, pero también se pueden inducir linfocitos T reguladores si nosotros usamos TGF-beta más ácido retinoico. Entonces nos propusimos generar linfocitos T reguladores. La pregunta que nos hicimos es que si los linfocitos T reguladores se pueden inducir en vivo, será posible también generarlos ex vivo, o sea, en el laboratorio. Y para eso lo que necesitábamos nosotros era obtener células dendríticas inmaduras, que las llamamos tolerogénicas, y al mismo tiempo obtener linfocitos T vírgenes y poner en contacto estas células dendríticas inmaduras tolerogénicas con los linfocitos T vírgenes con el fin de generar linfocitos T reguladores. Y, por supuesto, para esto teníamos que contar con la presencia de TGF-beta y ácido retinoico. ¿Y cuál fue el experimento que se hizo? Se tomaron ratones, se sacaba la médula ósea del ratón, y a partir de la médula ósea del ratón, que es el órgano donde se generan los progenitores de las células del sistema inmune, en presencia de GM-CSF, o sea, un factor de crecimiento de estimulador de colonia, ácido retinoico e interleuquina 2. La interleuquina 2 es importante para la formación de células dendríticas. Generamos células dendríticas inmaduras o células dendríticas tolerogénicas. Aquí no hay antígeno presente, ¿ya? Y por otro lado, de la misma cepa de ratón, sacamos el timo o el vaso, de ahí sacamos linfocitos T, purificamos los linfocitos T del vaso y pusimos en contacto ahora las células dendríticas con los linfocitos T en presencia de TGF-beta, ácido retinoico, interleuquina 2, que son los factores que se necesitan para generar, para hacer madurar los linfocitos T y generar linfocitos T reguladores. Y fuimos a ver qué es lo que se generaba. Ya había aparecido en la literatura artículos que habían demostrado que los linfocitos T reguladores tienen un factor de transcripción específico que no se encuentra en los linfocitos T vírgenes o en los linfocitos T efectores. El factor de transcripción se llama FOXP3. Entonces los linfocitos T reguladores son todos FOXP3 positivos. Entonces, a partir de la generación de estos linfocitos que hicimos acá, fuimos a mirar si estos linfocitos expresaban o no expresaban FOXP3. Y eso fue lo que hicimos, ¿ya? Encontramos que sí expresaban FOXP3, que teníamos una buena proporción de linfocitos T reguladores, y fuimos a montar ensayos de supresión. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos, si estos linfocitos T reguladores generados ex vivo en el laboratorio eran capaces de suprimir. ¿Y cómo medimos la supresión de la división de la generación de linfocitos? El sistema también se hace por citometría de flujo y es un sistema bastante simple. Lo que uno hace es cargar los linfocitos T efectores con un colorante verde, CFSE, que al entrar a la célula es hidrolizado al interior de la célula
lo que le permite permanecer al interior sin poder salir, ¿ya? Se transforma, esta es una molécula que no tiene carga, es hidrolizada al interior, se produce una carga negativa del CFSE que le impide salir. Y las células entonces quedan marcadas con un colorante verde. Cada vez que la célula efectora, en este caso, se divide, el colorante que está al interior de la célula se diluye a la mitad. A la segunda división se vuelve a diluir a un cuarto y después nuevamente se vuelve a diluir y así sucesivamente. Y podemos mirar estas divisiones celulares en el citómetro. Estas son las células originales, los efectores sin dividir, un ciclo de división celular, 2 ciclos de división celular, 3 ciclos de división celular, etc. ¿Y qué pasó entonces con nuestros reguladores? Pusimos las células dendríticas en presencia de los linfocitos efectores y sin reguladores. Estos son los ciclos de división celular. Estas son las células originales, una división celular, 2 divisiones, 3 divisiones, 4, 5 divisiones celulares, sin reguladores. Cuando poníamos los reguladores generados en el laboratorio, estas células lograban un ciclo de división celular y permanecían ahí. O sea, los linfocitos T reguladores estaban regulando la división de los linfocitos T efectores. Pero la pregunta, obviamente, ya, son reguladores, regulan la división celular y piden que los efectores se dividan, pero son buenos para el trasplante, son capaces de permitir la permanencia de un trasplante a largo plazo. Y aquí entramos entonces a hacer 2 tipos de experimentos distintos para medir esto. ¿Cómo se hizo esto? Parece complicado, pero no es tanto. Sacamos linfocitos vírgenes de una cepa de ratón, CBA, y los pusimos en contacto con células dendríticas derivadas de otra cepa de ratón, C57. Los incubamos en presencia de TGF-beta, interleuquina 2 y ácido retinoico. Esta mezcla nosotros la llamamos TILRA, por TIRA, ¿ya? En presencia o ausencia de TILRA, y fuimos a ver si se generaban linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores obviamente expresan FOXP3 y tienen la particularidad de que son linfocitos T reguladores de ratones CBA, porque aquí vienen los linfocitos, pero específicos contra antígenos de ratones C57. Entonces ahora tomamos ratones CBA y le hicimos un trasplante de piel de un ratón C57 y le inyectamos células naive sacadas del timo de estos ratones y fuimos a ver si este trasplante que se hizo de piel permanecía o no permanecía. Y el mismo experimento se hizo entonces, pero ahora, además de los linfocitos CBA naive que sacamos del timo, le agregamos los linfocitos T reguladores que habíamos generado nosotros en el laboratorio. Hicimos el mismo trasplante. Y aquí están los resultados, probablemente ustedes no los ven muy bien ahí, no se notan, pero esto, como se ve el trasplante a los pocos días, en este caso, y esto es como se ve el trasplante a los mismos días en presencia de los linfocitos T reguladores. Esto está resumido en este gráfico. Sin los reguladores, el trasplante era rechazado alrededor de 10-15 días, mientras que en presencia de reguladores, el trasplante permanecía por lo menos 60 días, que fue el tiempo que nosotros usamos para medir. Entonces, el esquema que habíamos generado nosotros de incubar linfocitos T con células dendríticas más TGF-beta y ácido retinoico estaba generando reguladores y que estos reguladores sí funcionaban, por lo menos en trasplante de piel. Y nos fuimos a hacer otro tipo de trasplante que fue trasplante de corazón. En este caso, tomamos ratones C57 y le trasplantamos un corazón a un ratón VALP-C. Ahora, se preguntan ustedes, ¿cómo se hace este trasplante? Es más simple de lo que uno se imagina. El trasplante, se saca el corazón de este ratón y se trasplanta en la oreja del ratón VALP-C. Sencillamente
la oreja, se abre la oreja en los dos epitelios, se pone el corazón entre medio, se cierra la oreja y el ratón a los 2 días, bueno, al día siguiente, está latiendo y está palpitando. Y uno sencillamente lo que hace es tocar la oreja y sentir el corazón palpitar, y uno sabe que el ratón, que este corazón está funcionando. Hicimos este experimento, inyectamos estos ratones con células reguladoras, esta vez contra la cepa C57, y lo que encontramos es que cuando no se inyectaban reguladores, el corazón era rechazado en unos pocos días, mientras que con linfocitos T reguladores generados in vitro, el trasplante era capaz de permanecer por lo menos por los 100 días que seguimos, en la oreja del ratón seguía latiendo. En conclusión, entonces, el ácido retinoico induce la generación de linfocitos T reguladores antígenos específicos y que son capaces estos linfocitos T reguladores de mejorar la aceptación del trasplante. Como resumen de todo lo que hemos visto, las células dendríticas maduras presentan antígenos en un contexto que inducen una respuesta inmune. Las dendríticas inmaduras en un contexto no inflamatorio, cuando lo presentan en un contexto no inflamatorio, son capaces de inducir tolerancia. El ácido retinoico es central en la inmunidad, en el balance entre la inmunidad y la tolerancia en el intestino. Solamente las células dendríticas de los linfonodos mesentéricos sintetizan ácido retinoico. El ácido retinoico induce los receptores de homing en el intestino y las enzimas que llevan a su propia síntesis, tanto in vitro como in vivo. El ácido retinoico entonces es central en la generación de linfocitos T reguladores. Estos linfocitos se pueden generar y pueden generarse como antígenos específicos activos, porque son capaces de suprimir, y los linfocitos T reguladores entonces pueden usarse para mejorar la aceptación de trasplante. Y como conclusión final, obviamente les recomiendo comer mucha zanahoria, ¿ya? Cada vez que vayan al laboratorio llévense su zanahoria. Hay muchas maneras de prepararla, como ensalada, en sopa. A mí me gusta más como una omelette, así que con esa conclusión final los dejo, y si hay alguna pregunta, encantado de responder. Muchas gracias. No estoy escuchando, Ramón. No, lo que dije que muy claro, hasta entendí, Mario. Me has desasnado. Muchas gracias. Bueno. Oye, clarísimo. Lo que decía era pregunta. ¿Quién tiene preguntas? Sí. Si alguien tiene alguna pregunta o si quieren conversar también sobre el COVID-19, encantado de conversar sobre ese tema. Bueno, si no hay manos levantadas, empiezo yo, porque el más ignorante, de ignorancia. Mario, la cosa es acerca de la pregunta de tu estudiante que te dice cómo saben las células dónde ir. ¿Ah? Entonces mi pregunta es, ¿saben realmente dónde ir o es que sencillamente salen para todas partes y finalmente cuando encuentran las células que tienen ácido retinoico se quedan pegadas? Esa es mi pregunta. No, parece que no entendiste nada. Ah, sí. Me parece muy bien. No, las células aprenden a viajar hacia el lugar de la infección, ¿ya? Para graficarlo de una manera mucho más pedestre. Si te produce una infección en el dedo de la mano, tú vas a sentir que los ganglios que se te inflaman si hay una infección potente son los ganglios que están en la axila. Los linfocitos migraron hacia el ganglio de la axila, que es el ganglio más cercano, y comenzaron a proliferar en el ganglio, y eso es lo que produce la inflamación del ganglio. Tú lo puedes palpar, ¿ya? Nosotros hacemos experimentos, por ejemplo, con ratones
induciendo una inflamación en la planta del pie del ratón, Ya. y después vamos a extraer los ganglios que se encuentran detrás de la rodilla. ¿Ya? Detrás de la rodilla hay unos ganglios, nosotros los podemos sacar y ver cómo están proliferando los linfocitos. Los linfocitos saben dónde migrar. En el caso de la infección por un McDonald's, los linfocitos que se encuentran en el intestino, normalmente el epitelio intestinal está, hay muchos linfocitos vírgenes y efectores ahí, son capaces de censar los antígenos del patógeno, el Escherichia coli que venía en tu hamburguesa, ¿ya? Y producir linfocitos T efectores contra la hamburguesa, y linfocitos T, eso se produce en el ganglio mesentérico, ¿ya? Las células dendríticas capturaron el antígeno del McDonald's, lo llevaron al ganglio mesentérico, las células dendríticas se lo presentaron a los linfocitos T, y como esas células dendríticas tienen RALDH, la enzima capaz de producir ácido retinoico, se produce ácido retinoico, y el ácido retinoico sale al exterior de la célula dendrítica, y en el linfocito T ahora induce los receptores para migrar de vuelta al sitio donde estaba el McDonald's. Alfa 4 beta 7 y CCR9. O sea, los linfocitos aprenden, la célula dendrítica le enseña al linfocito T a dónde tiene que ir. En este caso, al intestino. Ah, ya. Ajá. O sea, pero hay una señal. Hay una señal. Esta señal está dada primero por el ácido retinoico que induce los receptores de migración específicos. Probablemente algunos linfocitos salen a la circulación, pero terminan nuevamente en el sitio de la infección, porque ahí están los antígenos del patógeno que ellos tienen que eliminar. Muy claro, Marito. Gracias, profesor. Pero más vale aparecer estúpido 5 minutos que toda la vida, ¿cierto? Como dicen por ahí. Oye, pero mira, la otra cosa, manos levantadas, no veo manos Hay una levantadas. pregunta en el chat, profesor. ¿Sí? Sí. Ah, Si quiere la leo. Dice, ¿cuál es La el lea. tiempo adecuado para preparar al organismo de una persona previa a su trasplante con un shot de ácido retinoico? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Buena pregunta. Desafortunadamente, no se está usando el ácido retinoico en los trasplantes. ¿Ya? Se siguen usando las drogas porque desde que nosotros encontramos y publicamos estos resultados han aparecido otros mecanismos que son igualmente eficientes en detener el rechazo del órgano trasplantado. ¿Ya? Entonces lo que se hace, el individuo no se prepara, ¿ya? Sino que sencillamente se hace el trasplante, por ejemplo, el trasplante de corazón, un trasplante de pulmón, y posteriormente se trata al individuo generalmente con un cóctel de drogas, ¿ya? Drogas inmunosupresoras generales y también con otras drogas que son mucho más específicas, anticuerpos contra ciertos receptores inhibitorios de los linfocitos que paran la respuesta inmune. Desgraciadamente no se está usando ácido retinoico en este momento como terapia para los trasplantes. hay una mano levantada y Javier Cavieres. Javier, pregunte. Bueno, muchas gracias, profesor, por la charla, muy interesante. Me surgió una duda de si se ha visto algún rol del ácido retinoico, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn. No sé si se ha visto alguna asociación con eso, alguna desregulación de la señalización del ácido retinoico. Hasta donde yo sé, no he visto ningún artículo donde se esté tratando de enfermedades como esa, pero a mí no me sorprendería que el ácido retinoico sí tuviera algo que ver con la respuesta inmune, ¿ya? La enfermedad de Crohn, desgraciadamente, se produce muchas veces por una respuesta inmune a lo propio, ¿ya? Es autoinmunidad, y que se ve a veces exacerbada por antígenos foráneos que vienen en los alimentos. De manera que si usáramos un mecanismo como este, probablemente estaríamos no solamente suprimiendo la respuesta inmune específica contra algún patógeno, sino que también
respuesta inmune contra antígenos propios. No sé qué es lo que se pasaría en ese caso, pero como te digo, no conozco estudios que estén trabajando el sistema. Gracias. ¿Más preguntas? Hay Mario, otra pregunta entonces- en el chat, profesor. Ah, vea. Dice, ¿el ácido retinoico actúa como señal directa? ¿Es secretado por la dendrítica para actuar sobre el LT virgen o regula la expresión intradendrítica? Bueno, una interesante pregunta. Sí, el ácido retinoico es secretado por la célula dendrítica. Los linfocitos T tienen receptores específicos y la gran mayoría de las células de nuestro organismo tienen receptores para el ácido retinoico, de manera que el ácido retinoico entra a la célula y hace su función al interior de la célula, ¿ya? Por eso yo recomiendo comer zanahoria. Otra pregunta por ahí. Mario, tú al comienzo dijiste que, y me puedo equivocar en la terminología nuevamente, habían unos linfocitos con memoria y otros que producían los anticuerpos y después se morían y quedaban dando vueltas. Correcto. Por ejemplo, entonces, hablaste de la tuberculosis y que tú después de 150 años todavía estás inmunizado. 120. Entonces, ¿qué determina que un linfocito se quede con memoria y un linfocito reparta los anticuerpos y después se muera? O sea, porque en el caso del COVID es súper claro que aparentemente se pierde muy rápido la inmunidad, ¿no? Se pierde la inmunidad, pero no se pierde la memoria, ¿ya? Ajá. ¿Qué es lo que sucede? El linfocito B, que es activado por un linfocito T específico contra el mismo antígeno, pero en este caso del COVID, ¿ya? La proteína de la espiga, del spike. Ya tenemos anticuerpos contra el spike y hay linfocitos linfocitos B que tienen receptores contra el spike y linfocitos T que tienen receptores contra el mismo epitopo o la misma parte del spike que activa el linfocito B. Este linfocito B activado al dividirse se divide de manera asimétrica. Entonces, al dividirse de manera asimétrica genera dos tipos de células. Por un lado, las células efectoras que van a producir anticuerpos y células de memoria. Las células de memoria adquieren receptores específicos que los llevan a migrar a la médula ósea. En general, las células de memoria contra nuestros antígenos se anidan en la médula ósea, ¿ya? Y se quedan ahí. Y viven para siempre. Algunas viven meses, otras viven años, otras viven toda la vida. Entonces hay una división asimétrica. ¿Qué es lo que genera esta asimetría? No sabemos específicamente, pero sí sabemos que cuando el linfocito B se divide, se generan dos tipos de células. Ajá. Pero en el caso específico del COVID, ¿por qué la cuestión dicen que tú pierdes la inmunidad y te tienen que estar vacunando constantemente, etcétera? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Se divide el linfocito B específico contra el spike, se producen células de memoria que se van a alojar a la médula y se producen células productoras de anticuerpos. Estas células productoras de anticuerpos tienen una vida media corta, desaparecen en un par de meses, y algunos de nosotros podemos tener anticuerpos contra COVID hasta 6 meses. Se ha calculado que hay gente que tiene anticuerpos todavía 6 meses después de la vacunación, ¿ya? Pero los anticuerpos también tienen vida media corta, son proteínas que están en la sangre y desaparecen, ¿ya? Entonces, en 6 meses tú ya no tienes más anticuerpos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dar una inmunización de refuerzo. Esta inmunización de refuerzo lo que hace es reactivar los linfocitos T, linfocitos B de memoria que están en la médula para que se dividan y comience una división nuevamente asimétrica, generando nuevos linfocitos B productores de nuevos anticuerpos. Entonces tú tienes, con el boost, con la inmunización de refuerzo, nuevamente otros 6 meses de inmunidad. Pero entonces, ¿por qué eso no pasa con la tuberculosis? No, con la tuberculosis pasa. Lo que pasa es que
tenemos los linfocitos B de memoria contra la tuberculosis anidados en la médula. Si tú te llegaras a infectar con la tuberculosis, inmediatamente esos linfocitos B se transforman en productores de anticuerpos y eliminan el patógeno. ¿Sí? Okay. ¿Está claro? Sí, sí, entendí. Parece que más preguntas. ¿Las puedes leer, Por supuesto, profesor. Jesús? Sí. La primera es, ¿existe alguna enfermedad relacionada con el aumento de la frecuencia de los linfocitos T reguladores respecto a los leucocitos totales? Esa es la primera. No conozco enfermedades de ese tipo, pero sí lo que existe son enfermedades de personas que no producen linfocitos reguladores. Son personas que tienen una mutación en el gen que regula la expresión de FOXP3, y entonces como estas personas no tienen las enzimas no tienen el factor de transcripción FOXP3, no generan reguladores y tienen una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. Son niños que los conocemos como niños burbuja, ¿ya? Una enfermedad que tiene el nombre raro de APEX, ¿ya? Pero son en general personas que no es que produzcan mucho ácido retinoico, sino que son incapaces de producir ácido retinoico o de producir linfocitos T reguladores. Gracias. La siguiente dice, ¿estos linfocitos T reguladores trasplantados son atacados a la larga por el sistema inmune del receptor? ¿La acción de los T reguladores es autolimitada? Y por último remata con, ¿pero en el caso del COVID, los linfocitos de memoria no son suficientes? La respuesta es sí, sí, sí. ¿Ya? O sea, a ver, los linfocitos T reguladores, al igual que todos los otros linfocitos que tenemos en el organismo, vírgenes y efectores, tienen una vida media corta, ¿ya? Una vida media, los linfocitos B tienen vida media de un par de semanas, algunos, los linfocitos T pueden subsistir algunos meses, pero todos tienen vida media corta. Los reguladores también desaparecen. Y lo mismo pasa con los linfocitos T, linfocitos B, por ejemplo, que generan anticuerpos contra el COVID. Y los linfocitos T, que dan ayuda a los B, también tienen vida media corta y desaparecen a los pocos meses. Por eso que es importante las inmunizaciones de refuerzo. Muchas gracias, profesor. No hay más preguntas en el chat. Me parece que había otra. No. ¿No? Eso es. O sea, la última decía, pero en el caso del COVID... Ah, bueno, apareció otra ahora. Sí. Dice, la falta... Estoy sin lente, disculpen. La falta o de disminución de linfocitos T reguladores podría estar a la base de la enfermedad neurodegenerativa de tipo inflamatorio. ¿Hay alguna evidencia experimental de esto? Buena pregunta. Sí. Tenemos gente aquí que está trabajando justamente ese tema, ¿ya? Muchas de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, se producen, curiosamente, por problemas en la flora intestinal, ¿ya? Se ha descubierto últimamente que la flora comensal que tenemos nosotros en el intestino producen metabolitos que muchos de estos metabolitos migran a través del nervio vago, desde el intestino hacia arriba, hacia el cerebro, ¿ya? Y permiten la regulación de las funciones cognitivas, ¿ya? Pero si hay algún efecto... Los linfocitos en general no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Los anticuerpos sí pueden atravesarla, ¿ya? Así que lo que necesitamos es tener una buena flora intestinal y eso nos mantiene activos. Neurológicamente activos, quiero decir. Muchas gracias. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Parece que no. Parece que no. Bueno, Marito, 1.000.000 de gracias por este excelente seminario. Yo creo que nos has dado una buena clase de inmunología, la verdad.
Así que te felicito, te lo agradezco y espero tenerte pronto por estos lados para que nos tomemos un vinito. ¿Ah? Más que un vinito, Ramón. No, yo le agradezco a ustedes por invitarme a dar este seminario en el ocaso de mi vida inmunológica y de mi vida en total. Así que muchas gracias y un placer haber estado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Gracias. Nos despedimos. Chao. Ya pues.